No hay nada mejor que comenzar el día con un cafecito con Dios, reflexiones, enseñanzas y un tiempo para meditar en la palabra. Con ustedes, el pastor Jorge López. Todos cuando escuchamos sobre Pedro somos atraídos sobre esa espontaneidad, ¿verdad?, que tenía el apóstol Pedro, esa sinceridad, ese entusiasmo que lo caracterizaba. Desde el mismo principio, el Señor Jesús tenía planes maravillosos con Pedro. Él quería realmente que Pedro fuera transformado. Así que Pedro tuvo que ser quebrantado. Cuando tú te fijas en el personaje de Pedro, te vas a ver a un Pedro no quebrantado una vez, sino quebrantado unas cuantas veces. Si nos fijamos en el Pedro que andaba con Jesús, te vas a dar cuenta que hubo una transformación en él, en el Pedro que escribe después en las cartas. Y todo lo que Pedro empieza a cambiar, no es el mismo. La forma de hablar no es la misma. La madurez ya no es la misma. Pedro tuvo que recorrer un camino precisamente basado en el quebrantamiento. El Pedro impulsivo, ahora vemos, después de 30 años, que es cuando escribe una de las primeras cartas, vemos a un Pedro que antes no tenía dominio propio, pero sin embargo, ahora dice: seamos todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos. Este es Pedro escribiendo, hello, amigables, y dice: humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Este es Pedro escribiendo. Aquel que fue un poco independiente y rebelde, ahora tú sabes lo que dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Pedro diciendo: sométanse. Pedro el impulsivo, el impetuoso, ahora está aconsejándole a la gente: sométanse. Y no solamente eso, aquel que llevó la espada y la utilizó, ¿tú sabes lo que aconseja ahora? No devuelvan mal por mal. Al contrario, bendigan. Dice: honrad a todos. Y además, el mismo Pedro nos alienta a actuar con mansedumbre y reverencia. Aquel que cuando tuvo miedo, aquel que cuando se frustró, juró y maldijo, ahora aconseja hablar cuidadosamente. Ese es Pedro. Aquel que temió y se avergonzó cuando le dijeron: ¿tú eres de los que andaba con Jesús? ¿Tú eres de los que andaba con Jesús? Aquel que tuvo temor, inclusive se avergonzó, ahora dice: gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Si alguno padece, escuchen, como cristiano, no se avergüence. Este es Pedro. Este es Pedro. El hombre autosuficiente ahora está animando a otros a reposar sobre su propia fuerza, sino operar conforme al poder que Dios da. Indiscutiblemente estamos hablando de transformación. Cuando miramos esto, llegamos a la conclusión de la transformación innegable que hubo en Pedro. La gran pregunta aquí obviamente es: ¿cómo es que se logró esto en la persona de Pedro? ¿De qué manera es que Pedro pudo vivir, experimentar esta transformación? Escuchen acá. Fue a través del quebrantamiento. El Señor quebrantó las habilidades de Pedro. El Señor quebrantó el carácter de Pedro. El Señor quebrantó a la misma persona de Pedro. Él desafió inclusive y quebrantó el orgullo profesional de Pedro. ¿Recuerdan qué cosa era Pedro? ¿Era qué? Era un pescador. Y vemos ese primer encuentro de Jesús con Pedro,
que Pedro se había pasado toda la madrugada tratando de pescar. Mi suegro, cuando has ido y no has cogido nada, vienes como, aparte de cansado, trasnochado, mojado, frustrado, ¿verdad? Ahí está Pedro, lavando las redes, porque encima de eso hay que lavar las redes. Tú sabes, menos mal que a mí no me gusta la pesca. Lavar el bote. Jesús se le acerca y le dice: boga mar adentro, tira las redes. Espérate. Como que yo le diga a mi esposa, la anestesia que tienes que dar, en el caso de mi esposa va a decir: ¿pasaste alguna universidad de anestesista? Jesús se está acercando a un pescador, una persona que se dedica a esto, y le está diciendo: ¿no cogiste nada en toda la madrugada? Bueno, Pedro, en ese primer encuentro con Jesús, tiró las redes y se dio cuenta que no su barca, sino que esa barca y otras fueron llenas de pescado. ¿Qué pasó con la imagen de eficiencia profesional que tenía Pedro, tan fuerte y cuidadosamente cultivada? ¿Qué pasó? La extraña reacción de Pedro sugiere que algo sucedió dentro de él. Pedro no le dijo a Jesús: gracias, porque me iba para mi casa sin provisión y tú me las dabas. Gracias, porque me iba sin pescado y tú me has provisto. Le dijo: apártate de mí, Señor, porque soy pecador. Algo dentro de Pedro se estaba quebrantando. Algo dentro de Pedro se estaba rompiendo. Pedro estaba reconociendo que aunque él tenía la habilidad, había alguien que lo estaba bendiciendo. Pedro se estaba dando cuenta que estaba frente a alguien que cambia circunstancias. Pedro estaba dándose cuenta que estaba frente a alguien donde las habilidades humanas se quedan realmente pequeñas. Damos gracias a Dios por este mensaje y a ti por recibirlo. Recuerda escucharnos todas las mañanas, porque no hay nada como comenzar el día con un cafecito con Dios. Cafecito con Dios. Cafecito con Dios. Ayúdanos suscribiéndote a nuestro canal y activando la campanita para que recibas todos los días una hermosa palabra de Dios. Además, te invitamos a dejar tus comentarios y petición de oración. Cafecito con Dios.